De la serie 100 beneficios de ser cristiano. Nuestro hermano Juan Luis Mateo con nosotros. Como el pastor, cuidar ovejas de mi Dios. Yo quiero ser como una flor o una oveja de mi Dios. Quiero brillar. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Damos muchas gracias a nuestro Creador que nos da la oportunidad de estar en este momento compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es un placer hablar de las maravillas que Dios hace en sus hijos. Qué bueno que nosotros conocemos al Creador y que podemos servirle. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema beneficios de la protección divina. Qué maravilloso es estar protegido por nuestro Dios. Recuerdo que en una oportunidad uno de los hermanos bautizado en una de las misiones que hemos estado trabajando me llenaba de gozo al conocer su experiencia de cómo él, antes de ser cristiano, era una persona que cuando él iba a los lugares que compartía, que estaba en el mundo, muchas veces las personas no querían compartir con él. Sentía un gran rechazo de la sociedad y el lugar donde él se encontraba, precisamente porque era una persona que cuando se emborrachaba pues se volvía impertinente, se ponía insoportable. Era una persona que peleaba, ofendía a los demás, le faltaba el respeto. Y eran las cosas que hacía eran tan, a veces hasta tan bochornosas, que nos comentaba que de las últimas cosas que él hizo era que hasta se desnudaba enfrente de las personas. Y eso era algo preocupante para la familia y preocupante para el lugar donde él vivía. Pero sucede que un día él se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, entonces recibió de Jesús un gran beneficio. Y es el beneficio de tener a Dios a su lado. Por ello, luego de que él se bautiza, entonces vemos que en el lugar donde vive es una persona de ejemplo. Es una persona que ha estado predicando la palabra. Es una persona que ha traído a muchos a la iglesia, al camino de Dios. Es una persona que antes de tener ese encuentro con Jesús era rechazado. Ahora es una persona admirado por la sociedad. Me gustaría recordemos ese texto muy famoso y muy conocido, el Salmo 91, que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso texto. El que habita al abrigo del Altísimo. Sí, porque cuando nosotros estamos abrigados de Dios, estamos protegidos por Dios, entonces podemos recibir los beneficios de tener la protección divina, la protección de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. De manera que recuerdo cuando el Señor se encontró allí con este hombre conocido, el endemoniado gadareno. Citando nosotros ahora Marcos en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante, allí vamos a encontrar esa historia. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos presenta de que este hombre, este endemoniado, estaba apartado de Dios, no tenía la protección divina, y entonces vamos a conocer cómo era que él vivía, para que podamos ver por medio de la palabra un antes y un después en este Señor. Vamos a estar leyendo el versículo 1 de Marcos, el capítulo 5, para que veamos cómo inicia allí el Señor este encuentro con este hombre. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Note cómo aquí nos presenta la Escritura que el Señor se trasladó desde un lugar a otro, y allí se encuentra entonces con este hombre que es conocido como el endemoniado. Y allí nos presenta la Escritura que el Señor hace el esfuerzo, porque siempre Él anda buscando a las personas que necesitan de Dios. Siempre Él anda detrás de nosotros. Y por eso vemos que la Escritura nos presenta que Él se traslada hacia este lugar. Y dice el versículo 2: y cuando salió Él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y aquí estamos viendo entonces el panorama. La palabra de Dios nos presenta que
Jesucristo, al llegar a ese lugar, se encuentra como una persona que estaba alejado de Dios, una persona que no tenía la protección divina, y por eso nos presenta la Escritura que este hombre enseguida sale a Jesús, pero tenía varias condiciones. Dice la Escritura que él salió de los sepulcros. Imagínese usted cómo vivía este hombre viviendo en los sepulcros. Y yo preguntaría, ¿le gustaría a usted vivir en un sepulcro? ¿Le gustaría a usted vivir en un cementerio donde se entierran las personas? No, nadie quiere vivir en los sepulcros. Nadie quiere estar en un lugar así. Eso da miedo, eso da terror. Pero vemos que la palabra nos presenta que este hombre vivía en ese lugar y eso era algo normal para él. Pero otra parte que nos presenta la Escritura dice que este hombre tenía un espíritu inmundo. Note cómo presenta un espíritu inmundo. Es lo mismo que una persona que tenga un demonio o una persona que esté endemoniada. Y por eso vemos entonces la condición en la cual se encontraba este hombre. Este hombre estaba totalmente desprotegido, totalmente desamparado. ¿Por qué? Porque no tenía la protección de Dios. No tenía la protección divina. No tenía al Salvador consigo. No tenía a Jesús con él. Ahora, la parte importante que es bueno que nosotros veamos aquí es como él dice la Escritura que este hombre salió al encuentro. Este hombre alcanzó a ver a Jesús. Y aquí vemos dos cosas. Jesús lo ve a él de lejos y ellos entonces se cruzan la vista. Primero porque Jesús le estaba buscando y segundo porque este hombre tenía necesidad. Entonces, es importante que nosotros podamos ver cuando una persona está necesitado de Dios, una persona se encuentra apartado de Dios y en la condición que nos presenta la Escritura aquí de este hombre. No sé si quizás alguno de ustedes ha visto alguna persona en esta condición, una persona que está endemoniada, una persona que está en una condición en la cual no puede controlarse a sí mismo. He visto el caso de personas que muchas veces han caído en esta situación, han caído en situaciones en las cuales han sido poseídos por demonios. Y uno ve cómo esas personas están transformadas, cómo esa persona no es la misma, cómo se ve una persona violenta. Por ello es que estamos viendo cómo el Señor presenta aquí, cómo la palabra de Dios nos presenta esta situación tan preocupante y tan alarmante de este hombre. Pero vamos a ver lo que nos dicen los versículos 3 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios, otra condición, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Entonces, aquí vemos que este hombre realmente vivía en una condición tan desastrosa, tan desesperante. ¿Por qué? Porque este hombre vivía solo. Este hombre vivía con la mente trastornada. Este hombre, nadie podía estar cerca de él, porque cuando alguien veía que quizás él se acercaba o alguien iba a pasar por el lado, la gente salía huyendo. ¿Por qué? Porque era un hombre violento. Era un hombre que incluso no solamente podía agredir a alguien, sino también que él mismo también se agredía, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo vivía este hombre por falta de la protección divina, por falta de no tener a Jesucristo a su lado. El versículo que sigue, verso 5, dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Noten aquí cómo este hombre vivía una vida realmente desesperada, una vida en la cual él no encontraba qué hacer. Y cuando vemos y analizamos nosotros la vida de este hombre, tenemos que recordar varias condiciones. Este hombre vivía solo. Este hombre estaba sin su familia. Este hombre era un hombre violento. Este hombre era un hombre que se pasaba todo el día atormentado, no tenía paz. Ahora, la Escritura nos dice que
Jesús llegó a su vida. Él se encontró con el Señor. Y aquí tenemos que ver, hermanos y amigos, que realmente cuando una persona se encuentra sin la protección divina, se encuentra sin la protección de Dios, es algo muy preocupante. Muy preocupante porque aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que no tiene el Espíritu Dios, está en un gran peligro. Fácilmente un demonio, fácilmente Satanás lo puede poseer, lo puede controlar, puede dominarlo y hacer con él lo que él quiera. Por eso nosotros lamentablemente escuchamos de casos y situaciones de personas que son personas que viven una vida de paz, una vida de tranquilidad, son personas que se ven mansas. Pero de repente escuchamos la noticia que fulano se enfureció, que fulano se le metió una rabia y de repente mató a la esposa, mató a los hijos, se quitó la vida a él. ¿Por qué? Porque el enemigo, porque Satanás, porque los demonios pueden poseer fácilmente a aquellas personas que no tienen la protección divina, aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo. Sí, los demonios lo pueden poseer y hacer y deshacer con aquellas personas. Por ello la importancia de nosotros tener la protección de Dios. Por ello la importancia de que Jesucristo sea que guíe y gobierne nuestra vida. Y entonces el versículo que sigue, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y aquí vemos algo importante. Note cómo dice la Escritura, que cuando él vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Y aquí estamos hablando aquellas personas, aquellos amigos que están lejos de Jesús. Cuando Jesús se acerca a tu vida, cuando Jesús llega a tu vida, tienes que hacer lo mismo que hizo este hombre. Tienes que correr hacia Él, tienes que arrodillarte y tienes que ir delante de la presencia del Señor. Tienes que buscar el auxilio ante Dios, tienes que buscar la protección divina. Y esto es lo que vemos aquí en este hombre. Cuando este hombre se encuentra con Jesús, cuando este hombre se postra con Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús le tiende la mano y comienza a hablar con él. Es lo que nos presentan los versículos que siguen. Los versículos que siguen nos dice que el Señor comienza y le dice, ¿cómo te llamas? Entra en una conversación, entra en una relación cercana. Y cuando el hombre le responde, me llamo Legión. Y luego entonces le explica, me llamo Legión porque somos muchos. Es decir, que este hombre no solamente tenía un demonio, este hombre tenía muchos demonios. ¿Por qué razón? Porque estaba lejos de Dios. No tenía la protección divina. Y entonces aquí vemos cómo este hombre llega desesperado y se postra ante Jesús. Y es lo que te recomendamos en esta oportunidad. Tienes que ir ante Jesús, tienes que arrodillarte ante sus pies, tienes que buscar su presencia para que Él pueda solucionar el problema, lo que esté sucediendo en tu vida. Porque este hombre fue desesperado ante Jesús. Y Jesús entonces le extendió la mano. Y en esta parte vamos a ver entonces lo que nos presenta el versículo 7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Note cuando este hombre se encuentra con el Señor, allí entonces dice que los espíritus inmundos, los demonios que tenían, le dicen, Señor, no me atormentes. Algo importante que debemos ver. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, Jesús llega para liberar, Jesús llega para proteger, Jesús llega para salvar. Pero los demonios que estaban detrás de él, dentro de él, ¿qué dicen? No me atormentes. ¿Por qué has venido a atormentarme, Señor? Porque ellos sabían, los demonios sabían que Jesús tiene el poder para mandarlo al lago de fuego, como dice Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 10. Claro que sí. Entonces ellos comenzaron a pedir misericordia a los demonios de Jesús, pero Jesús no está enfocado especialmente en los demonios, Jesús está enfocado en la persona. Jesús está enfocado en el hombre. Jesús está enfocado en ese que tiene esa necesidad de Dios. De manera que aquí vemos cómo el Señor está hablando con el hombre, está interactuando también con los demonios, pero está enfocado en su liberación. Está enfocado en llevar paz, en llevar una transformación a la vida de este hombre. Entonces, estamos viendo aquí cómo la palabra de Dios nos presenta de que este hombre que tenía este espíritu, los espíritus malos que se encontraban dentro de él estaban clamando a Jesús para que Jesús no lo castigara más duramente,
de lo que ellos se merecían. Y vemos luego entonces que en el versículo 13 dice la escritura: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Noten aquí, mis hermanos y amigos, cómo la escritura nos presenta que Jesús le dio permiso a estos demonios para salir. Es decir, los demonios no hacen lo que quieran. Los demonios no se gobiernan. Si Dios le permite hacer una cosa o la otra, solamente de esa forma ellos pueden actuar. Por ello es lo importante de nosotros contar con la protección divina. Porque si el Señor no le da permiso de que ellos salgan, ellos no podían salir. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta de que la Escritura nos presenta de que nosotros como cristianos tenemos que tener mucha cuenta de no apartarnos del camino de Dios. Sí, tenemos que tener mucha cuenta. Porque si nosotros nos apartamos del camino de Dios, entonces nos puede pasar similar a como le pasó a Saúl, que presenta la Escritura allá en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 14, que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Noten aquí cómo presenta la palabra: un espíritu malo le atormentaba de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Y por eso en esta oportunidad, mis hermanos, le decimos que hay que tener mucha cuenta con apartarse de Dios, con alejarse de Dios y apartarse de la iglesia. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque cuando no tenemos la protección de Dios, entonces nos puede llegar un espíritu malo, guiar nuestra vida y nosotros vivir una vida desastrosa, una vida deshonrosa delante de Dios, que fue precisamente lo que pasó con este hombre, con Saúl, en aquella oportunidad. Pero lo importante aquí, y aquí vamos a ver ya lo que nos presenta el versículo 15, para que veamos entonces cómo se completa la historia y cómo Dios obró, cómo el Señor entonces pasó a proteger a este hombre. Dice el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Gloria sea a nuestro Dios. Notamos aquí ahora la obra de Dios. Notamos cómo este hombre, luego de que Jesús llega a su vida, él es transformado. Este hombre recibe paz. Este hombre recibe esta gran bendición. Sí, porque cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, nuestra vida va a ser diferente. Y por eso la sociedad, por eso los hombres que se encontraban allí alrededor, estaban sorprendidos con el cambio que este hombre había dado. Porque imagínese usted, este hombre que estaba lejos, este hombre que estaba solo, este hombre que estaba apartado, que estaba desnudo, ahora lo encuentran tranquilo, con su dominio propio, sentado, vestido, y dice la Escritura, y en su juicio cabal. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. De manera que te motivamos a que te acerques a Dios. Te motivamos a que busques de Cristo. Te motivamos a que trates de experimentar ese cambio, esa bendición, esa protección que Dios tiene para ti. Por eso estamos dispuestos para servirte. Estamos dispuestos para ayudarte. Puedes llamarnos, puedes escribirnos. Ahí están los teléfonos para que te pongas en contacto con nosotros y te vamos a orientar, te vamos a ayudar para que tengas ese encuentro con Jesús y puedas tener la protección divina de nuestro Dios. El Señor les bendiga.